decir que te agradezco enormemente poder decir unas palabras en nombre de mis compañeros, que te lo pedí y tuviste a bien. Estimado decano, distinguidos miembros de la Junta de Gobierno, colegiados de honor, decano de mérito, queridos compañeros, amigos y familiares. No es un tópico, es un honor tomar la palabra en nombre de todos los que hoy recibimos este botón de plata. Un pequeño símbolo que encierra nada menos que 25 años de ejercicio de la abogacía. Si echamos la vista atrás, a principios del siglo, año 2000, cuando nos colegiamos, recordaremos a unos jóvenes llenos de ilusión, con el título recién obtenido y el vértigo de un futuro blanco, un futuro no escrito. Somos, pues, la primera generación de abogados con 25 años de experiencia que ha ejercido única y exclusivamente en el siglo XXI. Es decir, los primeros en recibir un botón de plata forjado completamente en este siglo XXI. Para algunos aún seguimos siendo jóvenes, para otros ya nos van viendo como veteranos, pero lo que sigue inalterable es la fuerza y la ilusión de dedicarnos a tan apasionante profesión. Y citando eso, la profesión, tengo que decir que cuando empezamos era muy distinta a lo que es ahora. El fax aún sonaba en los despachos, las montañas de papel parecían inamovibles y los expedientes se sujetaban con cuerdas en una estantería que siempre amenazaba con venirse abajo. No existía el SNET, ni notificaciones electrónicas, ni OCR, ni firma digital, ni programas de inteligencia artificial, ni grupos de WhatsApp. Existía la ventanilla o el mostrador para presentar escrito, el sello de caucho, muchas veces gastado y sin tinta, y la carrera contrarreloj para llegar a tiempo al juzgado o a la ataque del procurador. Y para los más tardones, el buzón de caleta, aquel que te permitía incluso de madrugada cumplir el plazo a sabiendas de que no tenías copia sellada y que quedaba fuera de juego si el escrito se traspapelaba. Menos mal que el funcionario de turno nunca perdió ningún escrito. ¿O sí? Ahora, nuestro temor no es que se pierda un escrito, sino que el sistema se bloquea a las 14:55 del día de gracia. Eso sí es un problema. En estos 25 años hemos vivido pues dos abogacías muy distintas, de un extremo a otro, y nosotros en medio adaptándonos a marcha forzada con más paciencia que otra cosa. Pero junto a esa imagen romántica había otra más dura, el miedo. Miedo a que un cliente nos mirara y pensara que parecíamos demasiado jóvenes. Miedo a equivocarnos en sala, miedo a no poder pagar el alquiler o las cuotas colegiales de final de mes. Ese fue el verdadero bautismo de la profesión. Y antes de todo esto, y curiosamente en el siglo pasado, vivimos la tan denostada y ahora perseguida pasantía, que era una mezcla de aprendizaje y de incertidumbre, pero que sin lugar a dudas nos enseñó los pilares de nuestra profesión y evitó la locura de montar un despacho recién salido de la facultad. Observábamos, redactábamos escritos en los que nos ponían circulitos en rojo o tachaduras, después de las cuales quedaba poco más que el nombre del procurador y del cliente. Y soñábamos con el día en que nos dejaran hablar en juicio. Lo peor de todo era cuando te incorporabas a un despacho y casi sin explicarte te decían: ahí tiene el expediente, ordénalo y te lo lees. Y tú te preguntabas: ¿y cómo se ordena esto? Pero es que no, como recordáis, no fue un expediente, fueron cientos. Esto no se parecía en nada a la abogacía que muchos habíamos imaginado o soñado al ver películas tales como Matar a un ruiseñor, Algún hombre bueno, Filadelfia, La tapatera, Pactar con el diablo, El dilema, ni parecido. Casi todas películas de los 90, década que nos pilló en plena facultad de Derecho y que no tenía nada que ver con lo que luego nos encontramos. Y además, eso de caminar en sala, nada de nada, bien sentaditos todos. Que por cierto, aún sigo buscando al fiscal del distrito. Tampoco podemos olvidar las primeras guardias que nos enseñaron que la abogacía no entiende de horario. Horas interminables en calabozos y juzgados de guardia, declaraciones a veces de madrugada y esperas que parecían eternas. Y llegó el primer juicio. Aquel día, con algún otro temblor, con el nudo en la garganta, la falta de aire, el sudor frío y esa voz que parecía no salir. Fue un momento de miedo, sí, pero también de revelación. Ahí comprendimos lo que significa de verdad ser abogado con mayúsculas. En medio de tanta incertidumbre, los veteranos nos dejaban frases que se nos quedaron grabadas en nuestra cabeza.
como aquella de un compañero en una clase de la Escuela de Práctica Jurídica cuando contó que su esposa quería poner puertas nuevas en casa y él le respondió: primero pondremos las del despacho, que esas darán para pagar las de casa. Nunca olvidaremos esa frase. Era una lección sobre prioridades. Invertir primero en el oficio, aunque doliera, porque esa inversión es la que nos procuraría éxito en nuestra carrera y poder vivir dignamente de esa profesión. Muchas gracias, maestro. Los primeros años fueron de pura supervivencia. Cada cliente era un examen, cada pleito una prueba. Hubo clientes agradecidos y clientes que desaparecieron sin pagar. Seguro que no lo vaya a ver. Hubo meses de duda, de pensar si valía la pena tanto esfuerzo, y hubo primeras victorias que nos dieron aire para seguir. En esa mezcla de derrotas y triunfos fuimos aprendiendo que la abogacía se construye paso a paso, con constancia y perseverancia. También hemos sobrevivido a grandes reformas que nos obligaron a reinventarnos. La Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, que nos llevó de los escritos interminables a la oralidad en el juicio ordinario. Y ahora, con la reforma última de la Ley Orgánica 1/2025, volveremos a lo escrito en el juicio verbal. Pura contradicción. El baremo de tráfico de 2015, que cambió la forma de reclamar indemnizaciones y que nos obligó a aprender tablas actuariales además de leyes. Las reformas del Código Penal, que eliminaron la falta, pero no la pregunta eterna del cliente: don Alberto, ¿y esto no será una falta? Y la implantación obligatoria del ENET en 2016, que nos convirtió en informáticos improvisados y que aún hoy nos da algún susto. Todas ellas nos moldearon, porque la abogacía es eso: adaptarse sin rendirse, pura resiliencia. Y por encima de leyes y tecnología, lo que verdaderamente nos ha marcado han sido las personas. El cliente que confía en nosotros cuando apenas teníamos experiencia. El que nos dio gracias incluso cuando el resultado no fue el esperado. La historia humana que hay detrás de cada expediente y que nos recuerdan que no defendemos papeles, sino personas y vidas que dependen de nuestro trabajo. Y nuestras familias, que han soportado ausencias, preocupaciones y enfados arrastrados del juzgado. Este botón de plata también les pertenece. Este reconocimiento no es solo individual, nos recuerda que formamos parte de una historia mayor. Este viaje no lo hemos hecho solo. Nuestro colegio ha sido faro y refugio. Ha sido el lugar donde encontrarnos formación para no quedarnos atrás. El amparo cuando hemos necesitado defender la dignidad de nuestra labor y sobre todo el punto de encuentro con colegas que más que competidores han sido compañeros de trinchera, con lo que compartir dudas, éxitos y por qué no también frustraciones. Por eso este botón de plata que recibimos no es solo un objeto, es el símbolo de un cuarto de siglo de perseverancia. Representa las incontables horas de estudio para mantenernos al día. Representa la satisfacción del trabajo bien hecho y la gratitud de aquellos a quienes hemos ayudado. Representa la resiliencia para superar momentos difíciles, crisis económicas y desafíos profesionales. Y sobre todo representa un compromiso inquebrantable con los principios deontológicos que rigen nuestra profesión, contribuyendo día a día a su prestigio y valor social. Y hoy, al mirar a mi alrededor, veo muchos compañeros, veo muchas caras conocidas, no veo solo a profesionales, sino que veo a profesionales con una historia consolidada, de historias de esfuerzo, de superación y de pasión. Este botón de plata es también continuidad, la prueba de que seguimos siendo parte de esa cadena de una generación que une generaciones, de abogados. Y permítanme también un recuerdo a quienes hemos formado parte de la Junta de Gobierno de este querido e ilustre colegio. Esa experiencia ha mostrado, como pocas, la grandeza y también la miseria de nuestra función. Desde dentro se perciben con nitidez las tres almas de la abogacía: la del abogado de a pie, la del colegiado que necesita apoyo y la de la institución que nos representa. Es otra perspectiva muy distinta a la que vemos desde nuestros despachos y por eso tan enriquecedora. Mis compañeros de Junta lo saben bien, ese servicio colegial nos cambia y nos hace valorar aún más esta profesión. Y voy terminando, decano. Por todo eso, esos 25 años no son un cierre, son una bisagra, un paso más hacia otros tantos años de profesión que nos quedan por delante. Nos quedan juicios, más reformas, más clientes, pero también nos queda lo más importante: aconsejar a quienes empiezan, como hicieron con nosotros. Tenemos que cumplir ese deber. Decirles que tendrán miedo, que dudarán, que habrá meses inciertos, pero que merece la pena. Y repetirles el consejo que recibimos: primero invierte en la profesión
después vendrá todo lo demás. Que entiendan que este oficio exige constancia, perseverancia, paciencia, honradez y dignidad antes que recompensa. Y esa es la clave, que no lo olviden. Y como no puedo dejar de mencionar a ese socio que todos compartimos, nuestra querida agencia tributaria. Siempre vigilante, atenta, cual socio silencioso que nunca falta a la cita, un socio oculto exigente que nos pide rendición de cuentas y que en más de una ocasión nos ha dado algún que otro quebradero de cabeza. Pero en fin, también forma parte de esta historia, porque hasta en esa fiscalidad encontramos el recordatorio de que nuestra profesión no se reduce a litigar, sino a vivir con responsabilidad y transparencia. Y hablando de responsabilidades, permítanme recordar unas palabras que nos acompañan desde la facultad. Decía Couture, tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Después de 25 años entendemos mejor que nunca esas palabras, porque luchar por la justicia ha sido también sobrevivir a la inexperiencia, aguantar la desconfianza, adaptarse a cada cambio y mantener viva la vocación. Este botón de plata no pesa mucho en la solapa, pero dentro lleva guardias interminables, juicios, escritos, derrotas, victorias y sobre todo orgullo. Orgullo de ser abogado. En nombre de todos mis compañeros, gracias al colegio por este reconocimiento, gracias a nuestra familia por estar siempre ahí, gracias a la abogacía que nos ha regalado una vida exigente, sí, pero al mismo tiempo apasionante y llena de sentido. Y si me permiten una licencia para terminar, quisiera hacer una reflexión personal en la que creo que muchos de los compañeros, si no todos, se verán reflejados. Y es que, a pesar de todo, a pesar de ser una profesión difícil, muy dura, a veces desesperante e ingrata, a pesar de todo, volvería a ser abogado. Sean felices.